tal y bienvenido. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo podemos crear una extensión de la clase Graphics de forma que podamos alinear bloques de texto a derecha y también centrados sobre el contexto gráfico, además de lo que podíamos hacer hasta ahora, que era simplemente alineados a la izquierda. Para ello, para verlo con más claridad de una forma gráfica, vamos a utilizar esta aplicación de ejemplo, donde si vemos que aquí ponemos varios bloques de texto formado por un total de 5 párrafos por omisión, utilizando la capacidad que está disponible hasta ahora de alineación a la izquierda. Podemos pasar los parámetros X e Y de las coordenadas, así como el valor de grab para el desdoblamiento de cada una de las líneas. Lo que hará nuestra extensión de clase es, además de añadir la capacidad de alineación a la izquierda, también la capacidad de texto centrado y adicionalmente la capacidad de alinear el texto a la derecha. Vamos a ver ahora el código que nos permitirá hacer esto. Como ves aquí, hemos añadido a un módulo que se llama Graphics Extensions un total de 3 métodos. 2 de ellos con un scope marcado a privado, de forma que solo pueden ser invocados desde el propio módulo, y un tercer método que replica prácticamente el método drawText que ya conocemos de la clase Graphics y que es la extensión propiamente dicha sobre la clase. Así ves que para que se convierta en una extensión de la clase, lo primero que hacemos es utilizar la palabra clave extends sobre el parámetro G de la clase Graphics. A partir de aquí encontramos los valores que prácticamente replican los disponibles en el método drawText estándar, salvo que el último es el que nos indica la alineación, y para ello utilizamos el enumerador disponible en el enumerador global Text Alignments, por omisión con alineación a la izquierda. ¿Qué es lo que hace el código de este método? Bueno, pues ves que lo primero que hacemos aquí es utilizar una serie de pragmas para acelerar un poquito más las cosas. A continuación, sobre el texto recibido, lo que hacemos es reemplazar todos los finales de línea o saltos de línea por uno común para todas las plataformas, que será en offline. Luego utilizaremos esto para dividir lo que es el total del texto en diferentes párrafos. Y a continuación utilizamos una estructura selectCase donde comprobamos el valor del parámetro alignment. Así, si el valor de alignment es el default o izquierdo, simplemente invocaremos el método drawText estándar sobre el contexto gráfico, pasándole el resto de los valores recibidos. Mientras que si el valor de alineación es centro o derecha, lo que haremos será en el array output alimentarlo con el resultado obtenido mediante el método prepareOutput, donde volvemos a pasar el contexto gráfico, el valor de texto recibido, el grab o valor de grabs de vuelta de línea para el texto y también la coordenada X. A continuación, una vez que tenemos el array alimentado, volvemos a comprobar cuál es la alineación, simplemente para calcular la X inicial para cada uno de los tipos de alineación. Así, si es centrado, ves que aquí, por cada una de las líneas de texto que encontramos en output y que vamos iterando, calculamos el valor de X, dibujamos el texto sobre las coordenadas X e Y ya calculadas, y lo que hacemos es saltar a la siguiente línea, calcular la siguiente posición de la coordenada Y, añadiendo el alto de texto. Lo que vemos aquí, que para optimizar la cuestión, comprobamos que si el nuevo valor de Y es superior a la altura visible del contexto gráfico, simplemente salimos, puesto que no tendría mucho sentido continuar dibujando más allá de los límites visibles, puesto que no tendría mayor incidencia y sí que consumiría tiempo de procesado. Esto mismo es básicamente lo que hacemos cuando alineamos el texto a la derecha. Lo único que cambia es la fórmula para calcular la posición de X,
y el resto es exactamente lo mismo. Veamos ahora qué es lo que hace el método prepareOutput para obtener cada una de las líneas que recibiremos sobre el array output. En prepareOutput vemos que calculamos el total del ancho disponible para cada una de las líneas. Así, en input es donde dividiremos el texto de fuente recibido en diferentes párrafos marcados por el separador end of line. Luego declaramos output, que contendrá cada una de las líneas ya procesadas, y lo que vamos a hacer es simplemente iterar por cada una de las entradas en input. Así, si el ancho de cada una de los valores en el array input ya es menor al ancho disponible, simplemente lo vamos a añadir en la salida. Si no es así el caso, significará que la longitud del texto aún sigue siendo más largo que el permitido por el máximo ancho deseado, con lo cual volveremos a invocar a un segundo método de ayuda, que será justWidth, donde volvemos a pasar el contexto gráfico, el texto sobre el cual estamos iterando, el ancho máximo permitido, y pasaremos también por referencia el array de salida. Este método es curioso porque aquí lo que utilizamos es una fórmula recursiva donde vamos a comprobar primero si el ancho del texto del elemento que recibimos es inferior al máximo permitido, con lo cual simplemente lo añadimos, y si no es así, aunque sea de una forma tosca pero efectiva, lo que vamos a hacer mediante un while when es calcular la posición a partir de la cual podemos partir la línea larga de texto en la línea que sí que cabe en el ancho máximo permitido, de forma que lo añadiremos al array de salida y el resto lo volveremos a pasar de nuevo al mismo método hasta que quepa toda su longitud. De ahí la recursión de la fórmula que estamos empleando. Por supuesto, esto tiene espacio de mejora porque, por ejemplo, para que este bucle no dé tantas vueltas a la hora de calcular el valor de n, podríamos precalcularlo basándonos en una serie de simples fórmulas, tener la posición inicial de n más aproximada sobre el ancho que estamos buscando. Y esto es todo lo que necesitamos, estos tres métodos. Luego, para ponerlo en la práctica, vamos a crear un picture con el ancho de una página letter. Crearemos también un documento PDF. Así asignamos a la variable G el contexto gráfico de la imagen. Asignamos la fuente a helvética y hacemos lo mismo con GPDF de tipo graphics, asignándole el contexto gráfico de nuestro documento PDF. Luego vemos que en cada uno de estos contextos gráficos simplemente vamos a dibujar el bloque de texto con la alineación a la derecha. Este bloque de texto es el que tenemos aquí en la constante y que, como puedes ver, pues es básicamente el que ya hemos visto como muestra anteriormente. Luego calculamos la altura para el siguiente bloque de texto que queremos alinear, en este caso centrado. Volvemos a repetir la operación sobre los dos contextos gráficos y asignamos a un Custom Desktop Canvas la imagen para mostrarla en la pantalla. Si vemos este Custom Desktop Canvas, simplemente lo que hace es añadir una imagen, que es una propiedad calculada, de forma que cuando se le asigna una nueva imagen se invoca el método refresh y el método refresh dispara el evento paint, donde únicamente se comprueba si la propiedad image no está anil, y en el caso de que sea así, pues se dibujará el contenido del picture centrado sobre el propio canvas. Ejecutando esta aplicación, vemos que efectivamente el picture se dibuja sobre nuestra subclase de canvas, el primer segmento con la alineación a la derecha, tal y como hemos indicado, y el segundo o la segunda repetición con el texto centrado. Si abrimos el documento PDF generado, vemos que es exactamente lo mismo, hace exactamente lo mismo.
la primera iteración con el texto alineado a la derecha y la segunda de las iteraciones con el bloque de texto pasado, el bloque de muestra, centrado sobre la página con la coordenada inicial X y el valor de vuelta de línea que hemos establecido. Y eso es todo. De esta forma tan sencilla hemos podido añadir un módulo con una extensión de clase que nos permitirá dibujar texto no solo centrado a la izquierda, sino también a la derecha y centrado sobre el contexto gráfico. Por supuesto, esto funcionará sobre cualquier clase que disponga de un contexto gráfico, puesto que al ser un método extendido podrás continuar utilizando la notación por punto pasándole los parámetros esperados.